Desde una mirada historiográfica, podemos decir que el desierto de Atacama es un desierto chileno por efecto de una guerra minera, la Guerra del Pacífico. Una guerra que enfrentó a Chile, a Perú y a Bolivia y que se inauguró a través de la invasión que desarrolló Chile al territorio boliviano el 14 de febrero de 1879 en Antofagasta y luego la invasión a territorio peruano en la actual zona de Tarapacá. Desde entonces, gran parte de lo que ocurre en la posguerra no se decide precisamente en Chile, sino que gran parte de sus dinámicas se deciden tanto en Londres, en Hamburgo, en Alemania o también en Manhattan, en los Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Porque la guerra del Pacífico, al ser una guerra minera y los minerales que fueron el motor de esta guerra, básicamente significó la densificación de distintos ciclos extractivos. Hablamos del guano, hablamos del bórax, hablamos del azufre, hablamos de la plata, hablamos del salitre y hablamos también del cobre. Entonces, en todos estos procesos mineros surgen varios ciclos que son simultáneos, que son asimétricos entre ellos mismos y que tienen distintas densidades. Por ejemplo, en plena guerra del Pacífico se inaugura la extracción del bórax en el salar de Ascotán, una minería que no pagó impuestos durante mucho tiempo. El ciclo del azufre se inaugura en 1894, a contar de 1915 se inaugura la minería industrial del cobre refinado en Chuquicamata, también la minería del salitre, que si bien ya tenía una presencia desde 1870, a contar de 1880 se densifica su extractivismo tanto en la zona de Tocopilla, el Toco, la zona de Antofagasta, el Cantón Central o el Cantón Bolivia y la zona también de Tartal. Entonces todos estos ciclos mineros hicieron que se profundizara el extractivismo, que se profundizara una relación asimétrica entre capital, Estado, las comunidades indígenas y las comunidades urbanas de Atacama, donde gran parte de estas poblaciones pagaron los costos tanto desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de los recursos naturales que poseen estas comunidades. Hablamos del agua, hablamos de la vegetación, el fuerte impacto en la vida animal, y así vemos que Atacama se redefine después de una guerra al Pacífico y Atacama es visto como un territorio que está lleno de recursos y que desde esta lógica de extractivista es un territorio que es dable a explotar y por sobre todo a generar una serie de relaciones que resultan asimétricas, desiguales entre Estado, capital, comunidades indígenas y mundo urbano, y por sobre todo su gran impacto en las comunidades y la ecología de este territorio. Pero no solo fue la extracción de estos recursos minerales y con un fuerte impacto ambiental, sino que también surgieron una serie de instalaciones anexas y auxiliares destinadas a energizar estos procesos del extractivismo. Pensemos que Chuquicamata no puede entenderse sin la termoeléctrica de Tocopilla, que a contar de 1915 usó como combustible fósil el petróleo crudo que llegaba desde California, y a contar de la década de 1980 usó el carbón que llegaba tanto desde Lota, luego desde Colombia, luego desde Nueva Zelanda y también de Rusia. Chuquicamata tampoco puede entenderse sin el uso de azufre que se extraía en la zona de Ollagüe y la yareta para uso domiciliario. Hablando de yareta, podemos decir también que es una gran víctima de este extractivismo, porque a contar de 1880, cuando se densifica la extracción de bórax en el salar de Ascotán, había 4 hornos y cada horno quemaba 500 kilos diarios de yareta entre 1880 a 1990. Entonces vemos que hay un fuerte impacto ambiental que claramente hace que este desierto se empiece a constituir como un espacio sacrificial donde no solo paga el costo los recursos y los ecosistemas, sino que por sobre todo la población empieza a archivar en su biología el impacto de estas actividades. Gran parte de la gente que muere en Chuquicamata tiene que ver con problemas respiratorios, al igual como ocurre en Tocopilla, en la ciudad energética durante todo el siglo XX, y Antofagasta consumió agua con arsénico a contar de 1958 hasta 1970, donde básicamente podemos ver que hay un envenenamiento programado de la población, que es una derivación nefasta, ¿cierto?, de estos procesos. Para cerrar, podemos decir que el desierto de Atacama se encuentra en un momento crucial en su historia.
ya que en el proceso llamado transición energética que se vive a nivel global, Atacama deviene en un territorio estratégico por efecto de contar con grandes reservas de litio. Entonces, el desafío es a revisar críticamente aquella semántica extractiva que define al desierto y ampliarla hacia un interés científico en el marco de la singularidad biológica que posee este desierto y los diversos ecosistemas que viven en él. Entonces hay que entender el desierto y en particular a los salares como un espacio de modulación de la estructura de la comunidad bacteriana presente y por sobre todo hacer visible las relaciones que se establecen entre capital y las comunidades locales y también al rol que posee el Estado. En ese sentido, apelamos a la búsqueda de las simetrías y los diálogos y por sobre todo al resguardo de los diversos ecosistemas que posee este desierto para que así el extractivismo no siga remodulando y transformando en un camino sin retorno las riquezas que posee este desierto de Atacama.